Después de todo un año dejando reglas y volviendo a conectar con mi cuerpo, aprendí un montón de lecciones que me hicieron cambiar completamente la forma en que veo la salud, el autocuidado y también la nutrición. Por eso en este video vemos la segunda parte de las 25 lecciones que me he llevado de todo este proceso y quizás también puedan servirte si vos estás en tu propio camino de encontrar la libertad con respecto a tu alimentación y tu cuerpo. Hay muchas lecciones que son incómodas, otras que son súper necesarias entenderlas y todas 100% reales, así que no te pierdas este video, te invito a que te quedes y vamos con la primera lección. Comer perfectamente no repara una mala relación con tu cuerpo. Pasé muchos años durante mi carrera como nutricionista, incluso después de graduarme, comiendo como se debía comer, nutritivo, balanceado, sin excesos. Pero la verdad es que seguía sintiéndome poco suficiente, seguía sintiéndome incómoda con mi cuerpo. La verdad es que me miraba en el espejo y sentía que siempre me faltaba algo. Y la realidad es que hacía todo bien, menos sentirme bien conmigo misma. Ahí entendí que estaba realmente cansada de vivir en guerra con un cuerpo que me acompaña todos los días. Y fue por eso que empecé a comer realmente lo que tenía ganas de comer y lo que deseaba y no solamente lo que debía. Empecé a conectar no solamente con los alimentos que me nutren a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional, a nivel del movimiento que me da placer y disfrute y no solamente buscar un cuerpo determinado. Y es por eso que después de todo un año de seguir una alimentación flexible y realmente compasiva, entiendo que no hay nada más desgastante que hacer todo bien y seguir sintiéndote mal con vos misma. Comer bien no alcanza si lo hacemos desde la exigencia. La verdadera salud empieza cuando dejamos de buscar esa perfección y empezás a mirarte y cuidarte con compasión. Y porque además sentirte bien en tu cuerpo no depende de lo que comas o lo que hagas, sino también de cómo te tratas y cómo te hablas a vos mismo. Lección número 2. Comer sin tener hambre. Para no tener hambre después es como ponerse una campera sin tener frío. Muchas veces cuando tenía días largos de trabajo o una rutina súper compleja en mi día, comía antes para no sentir hambre después. Y lo que yo sentía que era una forma de prevenir y cuidar mi salud, en el fondo era una forma de sentir miedo. Miedo a sentir hambre, miedo a no poder controlarme después con lo que comía. Pero con el tiempo empecé a ver que lo que lograba no era prevenir ese hambre posterior, sino desconectarme de mis propias señales de hambre y de saciedad y de los ritmos de mi propio cuerpo y también de las cantidades que necesitaba en diferentes días según las cantidades y los requerimientos y las exigencias también que tenía en ese día. Lo que nosotros consideramos que por ahí nos está haciendo prevenir un mal posterior o algo que nos va a hacer sentir incómodos después, realmente nos está haciendo sentir incómodos en el momento de la hora. Cuando nos ponemos una campera sin sentir frío, sentimos calor, estamos incómodas, es como que no va con la situación del momento y tampoco nos previene de sentir ese frío después. Lo que aprendí de toda esta analogía fue que en vez de comer sin sentir hambre para evitar ese hambre, hice lo mismo que uno hace cuando se prepara para el frío. Si uno no lo siente en ese momento, lo que hace es llevarse una campera para ese momento posterior. Lo mismo con la alimentación. En vez de comer en ese momento cantidades mucho más grandes o alimentos que realmente no tenemos ganas de comer porque no sentimos hambre, la forma más práctica de resolver este problema es preparándonos para el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándonos opciones prácticas que se puedan adaptar a esa situación del día en que nosotros necesitamos comer, ya sea una reunión, el trabajo. Y es por eso que de todo este proceso aprendí a confiar en que mi cuerpo aprende también y sabe realmente avisarme lo que necesita. Lección número 3. Cumplir con ciertos números no siempre es cuidar tu salud. ¿A qué me refiero? Muchas veces las redes hoy en día se divulga mucho el hecho de que uno tiene que traquear y poder contabilizar lo que consume para tener un control un poco más estricto y realmente ver esos cambios y esos progresos. Pero la realidad es que la salud no se mide en gramos y tampoco se calcula en una aplicación. Por eso, a pesar de que cumplir los macronutrientes y traquear las calorías puede ser una herramienta útil teniendo en cuenta el contexto de la persona, no es una herramienta útil si eso te desconecta de tu placer, de tu intuición y sobre todo de tus señales internas. Por eso hoy, después de todo un año de llevar una alimentación un poco más flexible y compasiva, prefiero preguntarme realmente qué tengo ganas de comer, qué es lo que hoy me nutriría, qué es lo que hoy me está faltando para poder tomar decisiones con respecto a mi alimentación y no solamente preguntarme cuántos gramos de proteína me faltan para cubrir mis recomendaciones diarias. Lección número 4.
Tener más hambre no implica comer más, sino comer antes. Durante todo el año anterior tuve una rutina bastante compleja, en donde tenía un doble trabajo, tenía que mantener mis relaciones, iba al gimnasio, me entrenaba en casa, salía a caminar y todo este desgaste a nivel energético y también a nivel mental me hacía que cuando terminaba mis días terminaba comiendo y arrasando todo lo que se cruzara en mi camino, y cuando preparaba las comidas organizadas que tenía, cuando me iba a sentar a comer, ya estaba completamente llena de todo lo que había picoteado mientras estaba cocinando. Igual, así todo, para cumplir con mi aporte de nutrientes como buena nutricionista, terminaba comiendo también ese plato que me había preparado, y eso me hacía terminar esa comida completamente llena, incómoda, sentía culpa, sentía también vergüenza como nutricionista, no sé si vergüenza, pero como fracaso de que no podía controlarme. Lo que cambió todo fue leyendo el libro Ama lo que comes y come lo que amas, donde entendí que no era falta de control lo que tenía, sino que era un hambre acumulada completamente, donde no necesitaba comer menos cantidades, sino comer antes. Fue ahí cuando tuve que ser un poco más flexible con mi alimentación y organizar un poco mis comidas, porque a pesar de que en la lección número 2 te comenté que comer sin tener hambre es como ponerse una campera sin tener frío y a veces eso nos hace sentir incómodas, también existe una alimentación y una forma de comer que es organizativa, y es que a veces tenemos que recordarle a nuestro cuerpo ciertos momentos para comer, como comer cada 3-4 horas según el contexto de la persona, para no olvidarnos y no llegar a la próxima comida con un hambre voraz como me pasaba a mí. Y que también cuando le damos esa posibilidad a nuestro cuerpo de escucharlo y de responder a esas señales, vuelve a tener confianza en él mismo de que sabe comunicarnos lo que necesita en ese momento. A mis pacientes se los comunico como que el hambre es como si fuese la señal de tener ganas de ir al baño o de tener sueño. Lo que hacemos no es inhibirlas o completamente silenciarlas, sino que les atendemos. Si tenemos sueño, nos acostamos; si tenemos ganas de ir al baño, vamos al baño. No, por eso con el hambre, si tenemos hambre, lo silenciamos y decimos no puedo comer. Entonces, a través de esta misma herramienta de que si tengo hambre como antes pero no como más, puedo regularizar un montón de procesos y de situaciones que me hacían sentir incómoda, hinchada y con culpa. Evitar no es controlar, es tener miedo. No poder comprar algo para tener en tu casa porque te lo terminas comiendo completamente y terminando el paquete entero, no es controlar tu ambiente ni tu alimentación, sino que es aceptar que hay algo externo que te está dominando. Cuando empecé a vivir sola, me pasó que empecé a comprar todos los alimentos que siempre quise como nutricionista y todo lo que siempre soñé antes cuando vivía con mis papás. Hasta que llegó un punto que me di cuenta que había ciertos alimentos que me costaba un poco más controlar. Entonces lo que decidí hacer con mi pareja fue que decidimos dejar de comprar aquellas cosas que nos costaba un poco más controlar, ya sea las cantidades o las frecuencias. Pensaba que esto era una forma de cuidarnos, porque obviamente es lo que leemos hoy muy frecuente en redes sociales sobre controlar nuestro entorno para facilitar nuestros hábitos. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que si este alimento aparecía fuera de mi entorno sano o seguro, que era mi hogar, me costaba mucho más controlar las cantidades, y también me daba cuenta que dejaba de comer por el placer o el disfrute de tener ese alimento y empezaba a comer desde un lugar de miedo, de control y también de un inconsciente que sabía que ese alimento no iba a volver a aparecer en mi alimentación habitual y necesitaba aprovechar ese momento al máximo. Lo que me empecé a dar cuenta a partir de todas estas situaciones propias y de mis propios pacientes es que cuando necesitamos eliminar algo para sentir control sobre esa situación, no estamos teniendo realmente control, sino que estamos aceptando que hay algo externo que nos está dominando y que tiene poder sobre nosotras. Y eso no es vivir con control y tampoco un vivir sano o saludable, sino que eso es vivir dominada por el miedo. En todo este proceso entendí que el control real no está en evitar, sino en poder convivir con aquello que realmente te gusta y querés disfrutar, sin que eso te domine. Necesitas volver a conectar con tus señales internas para poder decidir cuándo frenar y cuándo es suficiente para poder realmente disfrutar ese alimento que estás consumiendo. Esto no solamente para poder reconectar con tus señales, sino para poder reconectar con la confianza en vos misma. No fue hasta que me pregunté si de verdad se puede construir la salud desde un lugar de odio, de reclamo, de castigo, de restricción, de si de verdad puedo transformar algo que odio si sigo odiándolo.
Cuando me empecé a responder estas preguntas, me di cuenta de que el cuerpo no responde al maltrato, responde al respeto. Y hace unos días tuve un encuentro con colegas en donde hablábamos de esto. El que nos guste nuestro cuerpo es muy diferente a tener que respetar nuestro cuerpo. Y una colega mencionaba que la autoimagen es muy diferente justamente de este respeto, pero que el respeto es un no negociable. Tu cuerpo merece respeto más allá de si te gusta o no te gusta. Sobre todo porque, como te comentaba, el cuerpo no responde al odio. Nuestro cuerpo responde también al respeto. Entonces, cuando cambié mi tono interno fue cuando realmente las decisiones sanas y realmente de autocuidado empezaron a surgir por sí solas y a nacer desde el interior. Hoy entiendo que el cambio verdadero y la salud no se esfuerzan desde el exterior, sino que nacen desde el interior cuando aprendemos a respetar y a cuidar nuestro cuerpo realmente. Nada de cómo te tratas desde un lugar de odio tiene buenos resultados. Eso incluye cómo te hablas, cómo te tratas y también qué es lo que consumís en tu día a día. Cambiar el entorno revela lo que ocultamos detrás del control. Cuando emigré, todo en mi vida cambió. Mis rutinas, mis horarios, los alimentos que encontraba en los supermercados, las porciones de los alimentos, el código cultural, los vínculos. Todo cambió porque todo era nuevo. Y en medio de ese mundo nuevo, la comida dejó de ser algo que podía controlar con tanta facilidad. Ya no tenía mis preparaciones de siempre, las porciones que antes me saciaban, no tenía mi rutina tan establecida que encontraba en mi hogar de antes. Y en esa pérdida de lo habitual empecé realmente a sentirme perdida, incluso a pesar de ser nutricionista. Mi proceso de emigrar fue lo que realmente me enfrentó con mi historia alimentaria y también con mi relación con la alimentación. Ya no podía esconderme detrás de un conocimiento puramente técnico. Tuve que mirarme con honestidad y fue desde ese lugar, lejos de la perfección y cerca de la vulnerabilidad, que empecé a sanar todo mi proceso alimentario. Empecé a entender que la alimentación no es solamente lo que comes, es cómo vivís, cómo te sentís y cómo atravesás todo lo que te pasa. Y también que incluso sabiendo nutrición podés estar completamente desconectada de vos misma. Pero la buena noticia es que siempre podés volver a conectar. Y eso fue lo que hice. Me enseñó que detrás de todas las elecciones alimentarias hay una persona, hay un sentimiento, una necesidad que necesita ser atendida. Y por eso hoy acompaño a mis pacientes desde este lugar, desde un lugar de empatía, sin juicio, sin restricciones y entendiendo que nadie necesita más reglas, sino que necesitan más conexión. Y a veces también entendiendo que la verdadera transformación empieza cuando todo lo que creías tener bajo control se desarma. Me olvidé completamente de grabar la lección número 8, la salté con todas las ganas del mundo, así que se las dejo rápidamente por acá y si quieren profundizamos mucho más en los comentarios. Pero es que elegir con amor y respeto es mucho más saludable que comer perfecto y es porque la salud es todo lo que elegimos ser y hacer desde un lugar de amor, respeto y autocompasión, aunque eso implique tomar decisiones que no sean vistas como saludables por la sociedad. Lo emocional también nutre. Disfrutar la comida que te prepara tu pareja, aunque eso no esté dentro de un plan, también es salud. A veces sentimos que si la comida que vamos a comer en determinado momento no encaja con un plan saludable y perfecto, estamos haciendo todo mal y no nos estamos cuidando. Y a mí también me pasó que incluso siendo nutricionista, aunque trataba de vivir la alimentación desde un lugar mucho más flexible, había momentos en los que realmente seguía sintiendo culpa. Como nutricionista seguía sintiendo que a veces tenía que elegir las opciones más nutritivas o lo que debería comer según lo que ya había comido en el día. Un día cuando llegué del trabajo me pasó exactamente esta situación. Mi pareja me estaba esperando con un plato hermoso de pastas que había preparado con todo el amor del mundo porque había tenido un día súper largo y lo primero que pensé fue, ay, tendría que estar comiendo otra cosa. Hasta que pude alejarme un poco de esa situación, parar y pensar, ¿de verdad vas a analizar el valor nutricional que tiene este plato y no el acto de amor que hay detrás de todo este gesto? Y ahí me cayó la ficha realmente de que mi pareja se había tomado el tiempo de comprar esos alimentos, de prepararlos con todo el amor del mundo, de limpiar todo para que fuese un momento relajante, porque me estaba cuidando. Y yo cuando llegué decidí pensar en nutrientes. Así que en ese momento decidí parar y disfrutar de ese presente y de esa situación. Porque la salud, como he repetido en lecciones anteriores, no son solamente los nutrientes, sino también son los vínculos, la conexión,
el amor que hay detrás de un montón de gestos y de situaciones que no se basan solamente en la comida como una forma de tener energía y nutrientes, sino que se basan en la comida como una forma de vincularse. Y la salud también es aprender a recibir amor, incluso si eso viene desde un plato de comida que no se ve como la comida perfecta a nivel nutricional. Flexibilidad no quiere decir falta de responsabilidad. Ser flexible no quiere decir ser caótica, es tomar decisiones desde el presente, desde el respeto y desde el autocuidado. Y hoy sostengo mi salud y también ayudo a sostener la de mis pacientes porque son decisiones que nacen desde el interior y no decisiones que son de reglas impuestas a través del exterior. Permitirte el disfrute también es salud, porque no necesitas justificar tus elecciones con un día especial o con una excusa válida. Desde muy chicos aprendemos que hay ciertos alimentos que son para diferentes momentos. Las hamburguesas para los sábados, los asados para los domingos, una factura para una media tarde especial. Y si lo comemos un día diferente, aparece la culpa, aparece el sentimiento de que si necesitáramos una excusa válida para poder merecernos ese alimento que tanto queremos comer. Ya sea que la excusa es haber entrenado, que sea un día especial, que sea el fin de semana. He escuchado muchas veces en mis consultas pacientes que me dicen: tengo ganas de comer algo, pero siento que tengo que entrenar, o después de comerlo salgo a caminar, o tiene que ser un día específico, o hoy no lo como, pero lo como el fin de semana. Y el problema real no está en la factura, en el asado, en la hamburguesa o en esa pizza, sino está en la mentalidad de creer que los alimentos necesitan ser merecidos. Pero la realidad es que está bien desayunar una factura un martes, comer una pizza en un almuerzo o incluso en una cena en la mitad de la semana, si eso es lo que realmente tu cuerpo en ese momento tiene ganas y querés comer. No necesitas un permiso y tampoco necesitas justificarte con una excusa válida para tomar elecciones que realmente disfrutes y que no solamente te aporten a nivel nutricional, sino también a nivel emocional. Porque comer con libertad no es comer con desorden o con descontrol, sino que es confianza en las elecciones que estamos tomando con respecto a nuestra alimentación. Hacer una pequeña parada de mate, además porque esta lección me encanta mucho. Seguimos. Una alimentación sana no es solamente lo que comemos, sino también cómo lo comemos, con quién, cuándo y dónde. La verdad es que en la universidad me enseñaron mucho sobre cómo armar un plato perfecto a nivel nutricional, completo, equilibrado, suficiente, pero nadie me enseñó que puedes comer bien y aún así sentirte completamente vacía. Y con los años, con toda mi experiencia migrando, viviendo sola, viviendo con mi pareja y compartiendo un montón de mesas y de espacios con respecto a la comida, entendí que no solamente importa lo que forma ese plato, es decir, lo que comes, sino que también importa cuándo lo comes, cómo lo estás comiendo, dónde y rodeado de quiénes. Y mi opinión como nutricionista es que estos parámetros deberían ser tan estudiados en la facultad como el qué se come. Esta lección la vamos a pasar muy por arriba porque si me pongo a explicarte demasiado es un mundo muy profundo, pero esta siguiente lección es que escuchar tus señales de hambre y saciedad es algo clave para volver a conectar con tu cuerpo. Estas señales, créeme que están ahí, incluso si las has ignorado durante toda tu vida o durante mucho tiempo. La realidad es que no se han perdido, pero sí necesitas volver a prestarles atención. Y por eso escuchar estas señales es algo clave para salir de ese automatismo que llevas con respecto a la alimentación y volver a conectar con tu cuerpo y con lo que realmente necesita. La compasión es clave para la paz y la tranquilidad mental. Mi problema por ser una mujer autoexigente y súper perfeccionista es que suelo evitar mucho la vida desde una visión del todo nada, de los blancos o los negros, pero la verdad es que cuando empecé a habitar un poco la gama de los grises, como dice mi psicóloga, es cuando empecé a encontrar mucha más autocompasión, mucho más respeto, amor y cuidado, no solamente en el ámbito de la alimentación, sino en el ámbito de toda la vida. Y también es que conocí este concepto de compasión, y por eso para mí hoy es algo fundamental en el ámbito de la alimentación trabajar la compasión para tener esa paz y esa tranquilidad mental que es súper necesaria para tener una alimentación sana y una buena relación con tu cuerpo. La información es una herramienta que también puede ser un arma de doble filo. El problema no es la información en sí o la falta de información sobre nutrientes, alimentación o alimentos, sino es la forma en que estamos usando esa información que encontramos en todos lados. Por eso es que en todo este proceso de cambiar mi forma de alimentarme también cambié mucho mi enfoque como nutricionista, porque no quiero que
nadie que llegue a mí use la información como una forma de compensar, de restringirse y de tratarse desde un lugar que no sea de amor, de respeto y de libertad. Mi nuevo objetivo es que usen la información como una forma de liberarse, de crecer, de confiar y de conectar con sus cuerpos. Y es por eso que el problema no es no saber o saber poco sobre un tema en específico, sino es cómo estamos usando esa información que tenemos en base a ese tema que nos está interesando, en este caso la nutrición y la alimentación. El problema también es usar esa información como una regla rígida y poco flexible, cuando en realidad la información tiene que ser una herramienta que nos dé libertad y que también nos dé flexibilidad. Saber más debería ayudarte, no controlarte. Hoy vivimos en una época donde la información está más disponible que nunca. Sabemos qué alimentos tienen fibras, proteínas, grasas, qué nos aporta ciertas calorías y ciertos nutrientes, qué es bueno, qué es malo, y sin embargo hay muchas personas que están confundidas, que se sienten culpables y que están completamente desconectadas de su alimentación, porque a veces saber más no libera, sino que si esa información se vuelve una lista de reglas y de prohibidos, confunde y desconecta. Y las reglas sin contexto también se transforman en culpa. Esto lo vi no solamente en mí, sino también en pacientes que realmente sabían qué era lo que tenían que comer, pero no lo podían sostener y sentían una culpa gigante al comer cosas distintas de lo que su lista de permitidos y prohibidos tenía. Ahí entendí que el problema no es la información, sino cómo la estamos utilizando. Y por eso es necesario educar no solamente para dar datos, sino para enseñar a pensar, a tener cierto criterio y a poder decidir con completa conexión con lo que realmente necesitamos. Sin contexto no hay nutrición que funcione. En la universidad me enseñaron cómo tiene que comer una persona, pero en la práctica me di cuenta de que incluso el plan más perfecto de alimentación puede no funcionar, porque la teoría no contempla si tenés 2 trabajos, si estás agotada, si tenés una rutina súper caótica o si realmente tenés un presupuesto que no se ajusta a esos alimentos que realmente estamos indicando como nutricionistas. A mí también me pasó que durante mucho tiempo tenía esa flexibilidad para consumir lo que quisiera consumir y tenía un plan que quería seguir para poder bajar de peso, pero la realidad es que no podía sostenerlo y me sentía frustrada, no por ignorancia, sino porque eso no se ajustaba a mi realidad y a mi contexto actual. Y ahí fue cuando entendí que ningún plan, por más perfecto que sea, realmente sirve si no se adapta a tu vida real y a tu contexto. No hay una sola forma correcta de comer o de cuidarte, y por eso es clave que te empieces a preguntar qué es lo que podés sostener hoy, qué es aquello que podés realmente sumar, que necesites, sin que eso sea una fuente de presión para tu vida. Y por eso la mejor decisión no es la decisión perfecta o la decisión ideal con respecto a tu nutrición, sino que es aquella decisión que se adapta a tu vida, a tus recursos y a tu energía también. Contextualizar es el único lugar desde el cual puedes tener una transformación real que pueda ser sostenible en tu estilo de vida. Hay otra forma de hacer nutrición y sí es posible. Leer el libro Otra Nutrición es Posible fue lo que realmente también me ayudó en mi proceso de cambiar mi enfoque con respecto a la nutrición. Este libro me enseñó a ver que la nutrición no se construye desde un lugar de rigidez o de perfección, sino que se construye desde un lugar de escucha, de conexión y también de respeto de las diferentes realidades que tiene cada persona. Leer Ama lo que comes y come lo que amas. Este fue otro libro que realmente me ayudó muchísimo en el proceso de encontrar este nuevo enfoque y me cambió mucho en la parte de cómo afrontar momentos difíciles con respecto a la alimentación. Me dio muchísimas herramientas para lo que son momentos de ansiedad, de tristeza, de aburrimiento, y sobre todo me enseñó que comer por emocionalidad no es un fracaso, sino que es una señal que necesita ser atendida y que esa señal tiene diferentes herramientas y diferentes formas de ser solucionado, de ser atendida, y la comida es una de todas esas herramientas que tenemos. Aunque a veces la elijamos y no siempre sea la herramienta más inteligente, no es algo por lo que tengamos que sentir culpa. Última lección de este video, y es que siempre intentemos sumar, nunca eliminar. Comer mejor no es comer menos. Y cuando fui a la primera nutricionista que llegué teniendo 11 años, empecé a entender que el mundo de la alimentación y de la nutrición se vivía desde la restricción, desde el eliminar alimentos y prohibir. Era siempre escuchar: no comas esto, evita aquello, disminuye los ultraprocesados, no comas carbohidratos. Hoy en día también lo vemos en las redes que el gluten, los lácteos, el azúcar son todos venenos. Y aunque muchas personas intentan cuidar su salud desde este lugar con la mejor intención
alimentación del mundo terminan completamente desconectadas, frustradas y realmente cansadas del proceso de la alimentación. Porque vivir desde este lugar, desde el no puedo, el tengo que evitar, no solamente te desconecta, sino que también es agotador. Y lo vi muchas veces que mientras más eliminas los alimentos y más te prohibís, hay mayor deseo por ese alimento puntual. Y además que cuanto más restringís y eliminás en tu alimentación, tu vínculo con la comida se debilita cada vez más. Así que con el tiempo, con un montón de formación, de redes que realmente impulsan este enfoque, un montón de libros, de cursos, entendí que la alimentación no es restringir, sino construir. Y que la verdadera transformación no pasa por eliminar, sino por sumar. Hoy como nutricionista, no solamente en mi alimentación, sino también en la de mis pacientes, cuento todo lo que sumo. Sumo nutrientes, sumo colores, sumo energía, placer, disfrute. Y cuando empezás a vivir la alimentación desde lo que podés agregar, no solamente cambia tu plato y tus elecciones, sino que también cambia tu mentalidad, que es algo fundamental en todo este proceso. Así que hoy mi enfoque es súper claro. No vengo a eliminar ni a restar cosas de tu vida ni de tu alimentación, sino vengo a sumar. Para cerrar este video te comparto lo mismo que te compartí en mi video anterior, que si no lo has visto te lo dejo por acá. Y es que hoy no como perfecto, no entreno perfecto y mucho menos tengo el cuerpo perfecto, si alguien sabe lo que eso es. Pero sí tengo un vínculo con la comida y una relación con mi alimentación que no cambiaría por nada, incluso si me dieran el plan de alimentación más perfecto del mundo. No lo cambiaría ni siquiera por eso, porque para mí el disfrute, el entrenar desde un lugar de cuidarse, el comer realmente conectado con lo que tu cuerpo quiere y necesita, es algo que no cambiaría por nada en el mundo. Así que si quieres seguir profundizando en este enfoque y en mis acompañamientos, te invito a que te unas a mi comunidad de WhatsApp, que es totalmente gratuita. Te dejo el link en la cajita de la descripción y también te comparto este video que te va a ayudar un montón para seguir profundizando en este enfoque. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.